Hola, bravísimas, hola Maca, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo, un nuevo capítulo. Hoy nos convoca el tema emprender. Bueno, amiga, ¿y qué es emprender? ¿Qué es emprender? Bueno, creo que al final emprender podemos hacer una construcción cada una, ¿no? De qué es para nosotras hacerlo. Y bueno, principalmente me parece que es una decisión alrededor de la cual construimos la manera en la que generamos los ingresos para nuestra subsistencia en este mundo. Sí, exactamente. También siento que para muchas personas puede ser, hablábamos hace un rato, digo, no hay un solo motivo por el que alguna persona por el que las personas emprenden, pero también hay personas que quizás deciden emprender porque, como hemos hablado quizás capítulos anteriores, sienten que por ahí todo lo que saben o todo lo que les gusta hacer no encaja perfectamente quizás en un trabajo, entonces deciden encauzar toda esa energía, todo ese deseo en emprender su propio negocio en el que puedan encauzar o dirigirlo a gusto y piacere, por ejemplo. Desarrollar una idea también, ¿no? Quizás. Sí, totalmente. Para mí, en mi caso, bueno, me crié con un padre emprendedor, o sea, como de siempre estar emprendiendo negocios diferentes. Entonces, para mí, yo lo vi a eso como digo, la forma, o sea, yo mamé eso, digo, la forma en la que yo quiero vivir es esa. Quizás, no sé, otra persona que haya tenido un padre emprendedor dice, no, ni en pedo, es esa la forma. Porque la realidad es que lo que uno ve, o lo que yo he visto toda mi vida, es la cara buena y la cara mala del emprender. O sea, la cara buena que es como, ah, bueno, manejo mis tiempos, hago lo que me gusta, pero también reniego con todo lo que no me gusta, porque cuando uno emprende el camino no es lineal, surgen muchas cosas que uno tiene que resolver y que quizás tienen nada que ver con lo que te termina gustando. ¿Viste? Cuando vos me compartías el otro día como, che, yo quiero emprender o sea, quiero ser psicóloga, pero no me quiero ocupar de las redes sociales porque la verdad es que, qué paja. Entonces, bueno, prefiero pagarle a alguien que sabe y que le gusta y que está emprendiendo en redes sociales, por ejemplo. Entonces, digo, esa es Sí, 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 totalmente. eso es lo interesante, va, qué sé yo lo veía como eso y también por ahí cómo puede ser que hay personas que conectan con el emprendimiento desde un propósito. También pensando en esta romantización de la vida a través del denominado propósito. Sobre todo pienso qué pasa cuando no tenés uno, ¿no? Como, porque por ahí cuando surgen estas temáticas, por ejemplo, me pasa en este momento de mi vida, he tomado la decisión de ser emprendedora. Y me parece muy interesante cuando traes esta cuestión de qué nos motiva a hacerlo. Y también, digo, ahí es donde por ahí la romantización o también las expectativas entre lo que nosotras nos imaginamos, lo que fantaseamos, lo que deseamos, a lo que aspiramos y a cómo la realidad nos va respondiendo a todo eso, ¿no? Como por ahí pensar en todos los beneficios que encontramos en la idea de emprender y sobre todo partiendo de la base, por ejemplo, en mi caso particular, de que estoy iniciando este camino. No estoy hablando desde la experiencia de haber desarrollado un emprendimiento, sino desde el deseo de hacerlo. Entonces, me parece que los obstáculos y los beneficios que uno puede ir encontrando en eso, como todo proceso, tienen sus altibajos, ¿no? Sí. Y me parece que no hay una sola manera de emprender tampoco. Y pensábamos, bueno, el ejemplo de tu papá me parece muy interesante, además de que es una persona que a través de su negocio ha mantenido una familia y ha ido desarrollando su negocio y capaz hasta él podría contarnos, ¿no? Como los altibajos, ¿no? No creo que haya sido lineal su desarrollo y así, ¿no? Como qué interesante eso. Pero pensaba mucho en los obstáculos también que se nos presentan al momento de tomar la decisión y de iniciar a hacerlo, y sobre todo en contextos económicos que muchas veces no nos acompañan Ujú. y no tan solo como a nivel como económico social, sino en lo particular singular como de la situación de cada uno. Por ejemplo, en mi caso personal, el estar viviendo en el extranjero y estar desarrollando trabajos
que tienen que ver con la gastronomía, por ejemplo, que es a donde te empuja, o sea, cuando sos migrante es a donde te empuja la necesidad y el mercado laboral en países que no son el tuyo, es como una realidad que sucede y otras personas migrantes lo pueden confirmar. Y lo difícil que te resulta salir de ese lugar en el que también socialmente te están poniendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la decisión de emprender tiene que ver como con recuperar esa autonomía y poder volver a usar todas esas herramientas que adquirí como mi profesión, por ejemplo, porque ni siquiera estoy hablando de, o sea, digo, como una profesión concreta que termine y que no estoy pudiendo generar ingresos a partir de eso de otra manera porque las leyes del lugar en el que vivo en este momento no me lo habilitan. Entonces, emprender en este momento se transforma en la oportunidad que tengo para poder trabajar de eso que me gusta, que quiero, que he elegido. Ujú, ujú. Y bueno, y todos los, o sea, digamos, eso es lo que lo motiva, pero todos los obstáculos que aparecen alrededor de eso, es como, hay días como hoy en los que se te desinfla la idea, ¿no? Y qué Sí, hacer en esos momentos. sí, también pasa que, qué sé yo, o sea, decidir emprender es saber que de alguna forma todo va a ser más complicado, porque, a ver, desde el preciso momento en el que vos estás decidiendo que tu fuente de ingreso sea un emprendimiento, con lo variable que eso es, y bueno, hay que tolerar toda esa incertidumbre. O sea, yo creo que el decidir emprender no es para todas las personas. No lo digo desde un lugar como de, ay, bueno, hay que saber emprender o qué sé yo, sino como, digo, bueno, está válido si vos de repente decís, no, emprender me parece un pijazo. O sea, perdón la mala palabra, pero me parece una cagada. Y está bien, o sea, digo, yo hace un rato, o sea, repasaba como los emprendimientos que he tenido, que claramente, o sea, todos se han ido, han fracasado, pero los motivos por los que han fracasado han sido muy diversos. O sea, de repente, me acuerdo, bueno, en nuestro emprendimiento, nosotras fuimos emprendedoras juntas, amigas, con Fluorita. O sea, fue nuestro emprendimiento en el que vendíamos bikinis y ropa interior. Y de verdad es que en ese momento fue en plena pandemia, ¿no? Lo arrancamos en 2020 o antes de que empezara la pandemia. Un poco, lo empezamos antes y lo sostuvimos un poco durante. Es cierto. Y nada, o sea, para mí era como algo re divertido. Yo, o sea, en ese emprendimiento, como esto de canalizar la energía, yo canalizaba mi conocimiento en redes, mi conocimiento en fotografía, lo del branding y qué sé yo. Y cada una hacía su aporte, pues lo hacíamos con otra amiga más, cada una hacía su aporte desde lo que más le gustaba hacer. Y bueno, pero por ejemplo en eso del emprendimiento, como que por ahí siento que, digamos, no prosperó, porque no vamos a decir que fracasó necesariamente, no prosperó, porque había Sí, diversidad de intereses entre las partes. O sea, de repente para mí yo lo quería hacer como una salida económica y quizás o para vos o para Florju era otro tipo, o sea, tenían otra idea sobre el emprendimiento. Digo, o después, no sé, yo y lo viví en carne propia en mi último emprendimiento, que está ahí, está en pausa, no lo vamos a matar porque seguramente revive en algún momento, pero se llamaba De Velas. Y yo realmente ese emprendimiento fue durante el año 2023 y fue, o sea, lo tuve, lo inicié y mes a mes podía sentir en una muy mínima escala lo que era tratar de emprender en Argentina con una inflación del 20% mes a mes. O sea, no había forma. O sea, yo de repente compraba algo a 10 pesos y el mes que viene recuperarlo me salía 20 y yo no lo podía vender a 30. O sea, como digo, para poder ganarle algo. Digo, entonces me imagino, digo, bueno, esto del contexto en el que uno emprende, es como la causa que te motoriza a emprender, decir, che, necesito hacer algo con esta economía porque mi sueldo no alcanza, necesito emprender, hacer algo aparte, pero al mismo tiempo es como la misma causa que te lo tira abajo. O sea, también fue el año 2023 si alguien más emprendió en ese año, sobre todo con temas productos, que uno tiene que, digo, que nos deje su comentario para ver cómo lo vivió, pero yo lo viví terrible, o sea, de repente yo no lo pude ni sostener, quedó ahí. Pero bueno, digo, emprender es eso y nada, es cierto que no es para todo el mundo y emprenderlo, decidir.
que esa sea tu fuente de ingresos no es algo lineal. O sea, como que no creo que se pueda conseguir así. No, y digo, como ahí pensaba en los desafíos que se te presentan para poder sostenerlo dentro de tu proyecto de vida y que muchas veces si tenés, o sea, iniciar un emprendimiento requiere que lo hagas acompañado de otro ingreso mayor que vaya acompañando el proceso de crecimiento, ¿no? Como ahí es donde no todo tiene que ver como con tus ideas, con tus capacidades o con las herramientas, sino como con los contextos económicos y con esa necesidad de dinero. Ujú. Que algo que compartíamos, que me parece muy interesante y me enriquece un montón, e incluso para pensar mi propio emprendimiento, es como ¿cuál es la razón de ser de tu emprendimiento? Que en sí misma, digo, la meta final en algún punto, o al menos en este tipo de emprendimientos de los que estamos hablando, que uno tiene que ver como cuando nosotras, Florita, vendíamos bikinis, trajes de baño y ropa interior, tenía que ver con digamos, no sé si el éxito, pero como la meta final del emprendimiento, en algún punto era vender el producto. Por más que había otra cosa que también lo motorizaba, que tenía que ver como con esta idea de autonomía, de libertad, de poder tomar decisiones, de compartirlo entre amigas, de verlo crecer, de verlo desarrollarse, de poder plasmar tu creatividad, tus ideas, sin como esta cuestión de la relación de dependencia en el trabajo o esta cosa más jerárquica, sino esta como de diálogo de ideas y esta construcción colectiva que te genera bienestar, al menos a mí, digamos, y hoy estamos hablando de emprender porque creo que compartimos ese sentir como o aspiramos a tener nuestro emprendimiento porque nos autorrealizamos de alguna manera a través del desarrollo de esos proyectos. Em, pero bueno, digo, sí a todo eso y a la vez es como después también, digo, me pasa hoy en día como esta necesidad de generar un ingreso y sí sigo sintiendo toda esa motivación o me encanta pensar en, ay, ahora necesito una página web y ahora necesito aquello y allá y qué color y qué fuente, pero bueno, y a la vez me llega la boleta de la luz, es como... Claro, Entonces digo, ahí se presenta también el desafío y por ejemplo me acuerdo de Florita en particular que estaba en un momento en el que estaba tomando mi decisión de emigrar también incluso. Y fue sí, como bueno, decir, che, no está siendo compatible en este momento con mi proyecto de vida, tengo que elegir. sí, Y sí, bueno, sí. Totalmente. Bueno, y en ese sentido yo me preguntaba hoy cuando escribía, y bueno, lo dijiste hace un ratito, digo, ¿por qué yo quiero emprender? O sea, como hay muchos motivos por el que las personas deciden emprender. eh, en mi caso, o sea, como ya poniéndolo personal a esto, revelando cuestiones personales, digo, no, pero en mi caso es como para demostrarme a mí misma, porque no es a nadie más que soy capaz o que conseguir un negocio que funcione, que genere ingresos, es algo que yo puedo lograrlo. Pero me parece súper importante, o sea, súper interesante también esta distinción. O sea, para mí, y estamos adelantando quizás la temática del próximo capítulo, digo, pero para mí la clave o el éxito de un emprendimiento tiene que ver necesariamente más con un propósito o con algo que no tenga que ver con el éxito financiero de ese negocio. O sea, como el emprendimiento, o sea, uno emprende porque quiere llevar adelante algo y que si lo vas a medir en términos económicos, quizás probablemente te frustres muy rápidamente. Entonces, bueno, esto decís, bueno, quizás en el mientras tanto tengo que resolver económicamente, la parte económica, mejor dicho, de otra forma, porque el emprendimiento así no te va a dar el resultado. Y es exacto. saberlo y es aceptarlo o decidir, no, bueno, no es para mí, voy a la clásica y me meto en un laburo fijo o que me den un sueldo. Eh, esa es la motivación que a mí que a mí me mueve sobre el emprendimiento. Me encanta, me parece importante también eso, o sea, verlo como un proceso y como todo proceso requiere inversión, requiere tiempo, requiere aprendizaje y que también y lo compartí hace un ratito. Hay momentos en los que es difícil, o sea, digamos, me parece importante construir ese propósito más allá del éxito económico y poder resolver esa incertidumbre económica a través de otros medios también para poder sostener este proceso y en los momentos en los que esa claridad
sobre el por qué, o el para qué, o el para quién estás haciendo esto que decidiste desarrollar, flaquee un poco, sepas a dónde volver para poder retomar ese camino que algún día tuviste más claro por qué lo estabas eligiendo. Exactamente. De ahí la importancia a registrar las emociones y los logros para después cuando flaquee todo ir reconociendo el camino que ya venís trazando. Así que bueno, bravísimas. Las invitamos a que si alguna potencial emprendedora o emprendedor está escuchando este episodio, que nos comparta su experiencia y también que se pregunte desde qué lado qué es lo que la está motivando a emprender. Y bueno, con esta pregunta nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chau, bravísimas.